Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta bendición de poder llegar a ustedes. Es maravilloso poder compartir con ustedes. El Señor nos ha ayudado para que siempre estemos presentes aquí con todos nuestros hermanos. Gracias a Dios. Am, Quisiera recordarles que el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3, dice en el versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción, para su propia perdición. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles a ustedes que todo lo que Pablo escribe no es muy fácil de entender. Si nosotros no ponemos atención a lo que Pablo nos escribe, nosotros podemos desviarnos, podemos irnos con otras interpretaciones. Entonces el Señor quiere que nosotros pongamos mucha atención a lo que Pablo nos enseña. Ayer estuvimos hablando acerca de lo importante que es identificarnos con Cristo, hacernos uno con Cristo. Es muy importante. En el capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate que aquí se habla de estar muertos al pecado. Aquí en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiero que, hermano, como te dije ayer, pongas atención porque este no es un asunto de conocer doctrina. Esto que estamos hablando aquí no es un asunto de cosas objetivas. Pedro nos dice que tengamos cuidado cómo enseñamos lo que Pablo escribió, porque si no tenemos cuidado, nosotros podemos desviarnos de la enseñanza. El apóstol Pablo tenía un problema frente a él cuando le tocó predicar la revelación que Dios le dio. Él tenía que predicarle, por un lado, a los judíos y por el otro lado a los griegos, a los gentiles, a las naciones. Aunque por la palabra nosotros sabemos que Dios lo escogió a él para que él predicara a los gentiles, o sea que Dios lo mandó a predicarle a los gentiles, pero también tenía que bregar con los judíos. Aunque en el libro de los Hechos en determinado momento él se dio por vencido al ver la dureza de los judíos, eso no quiere decir que él no predicó a los judíos. Él predicó a los judíos primeramente. Aquí en Romanos dice al judío primeramente y también al griego. Pero lo que quiero decirte con esto, refiriéndome al apóstol San Pablo,
es de que cuando estudiemos sus escritos, tenemos que estar atentos, muy atentos a todo el panorama bíblico, porque Pablo aplicó todo el panorama bíblico a sus mensajes. Entonces, él bregaba con el asunto de que había mucha oposición de la ley. Todos nosotros sabemos que los que más se opusieron al Señor Jesucristo eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, bueno, los judíos fueron los que más se opusieron al mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo tenía que explicar cómo era esa transición. Porque muchos de nosotros estudiamos la Biblia, pero si no entendemos cómo era esa transición de la ley a la gracia, nosotros vamos a tener muchos problemas para entender también. De hecho, por eso es que hay muchas creencias. De hecho, por eso hay muchas opiniones. Porque la transición de la ley a la gracia no fue algo fácil, como la transición de la gracia al milenio. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque en el capítulo 6 de Romanos, el que no entiende lo que es identificarse con Cristo, hacerse uno con Cristo, no va a poder entender lo que nos está pidiendo el Señor. Porque en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ustedes se recuerdan que en el mensaje de Romanos 5, del 12 al 21, nosotros descubrimos que hay tres asuntos, dos hombres, dos formas de actuar y dos resultados, y que eso produjeron cuatro cosas que reinan. En el lado de Adán, lo que reina es el pecado y la muerte. En el lado de Cristo, lo que reina es la gracia y los creyentes. Aleluya. Entonces esas cuatro cosas que resultaron de los dos hombres, de los dos actuares y de los dos resultados, resultó cuatro cosas reinantes. Por eso en el capítulo 5 finaliza en el verso 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, la idea de nosotros, cuando se agrega la ley, nosotros creemos que la ley es para restringir el pecado. No es para detenerlo. Mire, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Entonces nosotros tenemos que entender que la ley es para que se ensanche el pecado, para que se muestre el pecado, para que todos nos demos cuenta que somos pecadores. Entonces la ley no es para que la gente deje de ser pecadora. Por favor, pongan mi atención en este punto. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que realmente Dios quiere que entendamos en el Nuevo Testamento es la gracia, no la ley. Porque, vuelvo a repetir, los defensores de la ley, los seguidores de la ley, ellos creen que Dios puso la ley para que ellos dejen de pecar. Pero no nos confundamos. El apóstol Pablo claramente nos dice que la ley se introdujo para que abunde el pecado, para que nosotros nos demos cuenta que todos son pecadores. Para eso ves que Dios dio la ley. Entonces, tenemos que entender esto porque en el capítulo 6, miren cómo empieza. Vamos también a leer el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es la gracia. Jesucristo es la justicia. Entonces,
en el capítulo 6 es importante que nosotros entendamos que nos tenemos que hacer uno con Cristo si queremos participar de la gracia. Ahora, ¿cómo nos hacemos uno con el Señor? Mire cómo nos hacemos uno con el Señor. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque puede ser que muchos crean que eso significa. Dice, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia es para que entendamos que nosotros tenemos que morirnos al pecado. Esta clase de mensaje no ha sido predicada por muchos hermanos, por muchos siervos de Dios no ha sido predicada. Y por eso es necesario que nosotros la prediquemos, porque si no los hermanos no van a entender el mecanismo, no van a entender cómo es que funciona esto. Por eso el versículo 3, miren cómo dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ustedes me han oído predicar a mí por muchos años, y especialmente estos últimos 2 años hemos estado empeñados en presentar las epístolas de Pablo. Y hemos hablado de lo que es estar en Cristo. Nosotros desde Efesios 2:10 entendimos que nosotros los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús. O sea que lo que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento somos tiene respaldo en los lugares celestiales. O sea que Dios decidió la iglesia en los lugares celestiales. Cuando nosotros venimos a esta tierra, nosotros venimos en Cristo, porque fuimos creados en Cristo Jesús. No pierdan de vista ustedes lo que significa estar en Cristo, porque el capítulo 6 es para estar en Cristo. Así como nosotros entendemos que Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y que dice Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, cuando llegamos al momento de entregar nuestro corazón a Cristo, debemos entender lo que significa que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Cuando nosotros descendimos al agua porque entendimos que el Evangelio dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, nosotros tenemos que realizar lo que significa nuestro bautismo en agua. Nuestro bautismo en agua significa el inicio de nuestra vida cristiana, bautizados en la muerte y la resurrección del Señor. Si nosotros no entendemos lo que es estar en Cristo, escúchame bien, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú no entiendes lo que es estar en Cristo, porque no solo digas que estás en Cristo para beneficiarte de la salvación, no, tú estás en Cristo para morirte. Si no, no dijera aquí en el 6:6, sabiendo esto, que ya dijimos que sabiendo esto, el significado en griego es experimentando esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Te vuelvo a repetir, no solo digas que estás en Cristo porque estás en una nueva vida, no solamente digas que estás en Cristo porque te justificó el Señor, no digas que estás en Cristo porque te redimió el Señor, no digas que estás en Cristo porque te reconcilió, porque entonces estás hablando a medias. Si tú estás en Cristo, tú fuiste introducido en la persona de Cristo. Y ser introducidos en la persona de Cristo, estamos hablando desde nuestra creación. Estamos hablando de Efesios 2:10, que yo siempre lo cito porque es un versículo que está lleno de bendición y de revelación. Te digo que estar en Cristo, eso, hermano, es gloriosísimo. Pero no solo lo apliques a ciertas situaciones. Tienes que aplicarlo totalmente a toda tu vida
de la eternidad pasada, del tiempo presente y del futuro, porque estar en Cristo es eterno, ¿ok? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjate que tú y yo tenemos que considerarnos. Mira cómo dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros, si morimos con Él, también resucitamos con Él. Eso es que tú entiendas lo que es estar en Cristo, porque solo en Cristo, porque solo Él es el que puede cumplir lo que dice aquí en estos versículos. Mira lo que dice el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo murió en la cruz y resucitó. Él fue justificado del pecado. Tú sabes que el Señor Jesucristo nunca pecó. Él por nosotros se hizo pecado, pero Él murió y resucitó. Y eso mira lo que causó en Él. Dice en el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea que la vida nueva que Dios te pide a ti como cristiano es debido a que tú estás en Cristo. La vida nueva no es de nosotros. La vida nueva es porque Cristo está dentro de ti, murió, el Cristo que está dentro de ti murió y resucitó. Él murió al pecado y Él resucitó. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Él ya no muere, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, pero escúchame por favor, estamos hablando de Él y de ti, porque dice Juan 15 que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Si no entendemos que en el bautismo nos introdujeron a la muerte y a la resurrección de Cristo, entonces nosotros no vamos a comprender lo que continúa en Romanos. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos cumplir el versículo 12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo podemos evitar que el pecado reine en nosotros? Haciéndonos uno con Cristo en su muerte. Entonces, cuando tú te haces uno, pero quiero decirte, y ayer lo mencioné, esto no se obtiene por ninguna técnica ni por ninguna gimnasia. Esto no es de estar repitiendo todos los días estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, o repitiendo que todo lo puedes en el nombre de Cristo. No, no, no. Esto es que Dios te lo permita ver. Si tú alcanzas a ver que estás crucificado con Cristo y resucitado con Cristo, entonces tú puedes ser justificado del pecado. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a practicar. Pero mientras tú no recibas la visión de Dios de que ya moriste y que vives en resurrección, mientras no recibas esa visión, tú vas a seguir fracasando e irás de fracaso en fracaso, todos los días fracasando y tratando de ser un hombre que no peca, porque no es esa la manera que Dios revela en la Biblia. Dios revela en la Biblia que tú estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tú tienes la capacidad de vivir crucificado y tienes la capacidad de vivir en resurrección.
Ahora, quiero que por favor me pongas muchísima atención a lo que estoy desarrollando en este día, mi amado hermano. Pon mucha atención, porque hoy te voy a declarar cosas que están ocultas en esta palabra. Cosas que si uno no las investiga a profundidad, uno no puede captar lo que Dios le quiere revelar. Porque fíjate que todo esto que estamos hablando, de identificarnos con Cristo, de hacernos uno con Él en su muerte y en su resurrección, dice que es para que no reine el pecado en nosotros. Si nosotros no con el Señor en su muerte y en su resurrección, como lo dice Pablo en Gálatas 2, 19 y 20, si no nos hacemos uno ya, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque no es la carne la que se muere, dice que lo que se muere es el viejo hombre. Mira, en el capítulo 6 y verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú me pones atención, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo es el viejo hombre. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, otro yo. El otro yo es Cristo. O sea que hay un yo y eso tenemos que entenderlo bien clarito porque Pablo usa todo el capítulo 7 para mostrarnos lo que estamos hablando aquí, cómo funciona. Y si tú pones atención, cómo funciona, tú te vas a dar cuenta que nosotros todos los cristianos podemos agradar a Dios y podemos ser vencedores si Dios nos revela, si Dios nos abre nuestros ojos y nos da la visión que nos va a gobernar de aquí en adelante. Y que lo que resta de nuestra vida lo vivamos para agradar al Señor. Fíjate, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, fíjate que hay una manera de cómo se logra eso. Dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros por una razón, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo, hermano, muchos cristianos, los judíos, los mesiánicos, no lo entienden. No lo entienden, hermano, pero no quieren dar su brazo a torcer. No quieren ser humildes y escudriñar la escritura para saber qué significa esto, porque en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero tú terminas de leer todo el capítulo 6 y no te explica qué significa que ya no estamos bajo la ley. No te lo dice. En el capítulo dice, y si no tienes experiencia para interpretar el capítulo 7, tampoco vas a saber cómo es que no vives bajo la ley. ¿Cómo es? Porque yo quiero decirte que nosotros tenemos que entender bien claro esa transición del Evangelio de Dios y la ley. Porque la confrontación de Pablo con los judíos fue que él tenía el Evangelio de Dios y ellos tenían la ley. Y él les dio todas estas explicaciones, pero ellos no entendieron. Y tampoco nosotros si no ponemos atención. Fíjate pues, en el capítulo 6 y versículo 15, después que nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, mira lo que dice. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Como quien dice, bueno,
¿Qué pasa entonces si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pasa? Pecaremos. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Él nos va a mostrar cómo no se peca. Él nos va a mostrar cómo no se peca estando en la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, le está diciendo a los hermanos judíos que ya se habían convertido y a los griegos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo asume que los hermanos están madurando. Pablo asume que hay hermanos, incluyéndolo a él, que están disfrutando de esto. Y él les dice, yo les hablo a ustedes como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, para que crezcáis, para que seáis transformados, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, mira, estos versículos, si uno no les pone atención, uno no los entiende. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea que no eran esclavos de la justicia. O sea que ellos ni conocían la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, ni siquiera conocían la justicia. O sea que ellos estaban libres de la justicia. La justicia no los había hecho sus esclavos, porque la justicia nos hace esclavos. Mira cómo dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea que la justicia no tenía nada que ver con ellos, no los había cautivado, no eran, aquí estamos hablando de esclavos. Ellos eran esclavos del pecado, no eran esclavos de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no más esclavos del pecado, ahora sois hechos esclavos, es siervo, esclavos de Dios. Tenéis por fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces Pablo en el capítulo 6 está explicando lo importante que es ser uno con Cristo en todo. Desde la eternidad pasada, justificados en nuestro espíritu, como lo muestra 1 Timoteo 3:16, que el misterio de la piedad, porque nosotros somos el misterio de la piedad. O sea que Cristo es el misterio de Dios y la iglesia el misterio de Cristo, y juntos se llaman el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea que Dios planificó su viaje aquí a la tierra como un hombre corporativo. Y Él nos muestra entonces que estar en Cristo es estar desde la eternidad pasada, luego en el tiempo, todos en nuestra dispensación que nacimos ahí, nos identificamos con el Señor, pero tenemos que morir junto con Él en la cruz. Así como venimos creados en Cristo desde la eternidad pasada, nuestro vivir es para morir crucificados, nuestro vivir es para vivir en resurrección. Nuestro vivir es para estar entronizados, porque Pablo lo declara. No es invento del hermano Gilberto, sino que el apóstol Pablo declara todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, el punto de hoy, porque quiero decirte que ya me llevé la mitad del tiempo, y el punto de hoy es entender lo que es no estar bajo la ley. Por eso te vuelvo a repetir, mi centro de hoy es porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, quiero decirte que si nosotros estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea, pero si nosotros estamos bajo la ley, el pecado se enseñorea.
Entonces nosotros tenemos que descubrir en qué manera nosotros no estamos bajo la ley. Por eso necesitamos estudiar el capítulo 7 y la segunda parte de nuestra hora de enseñanza de hoy es la que vamos a usar para entender, y quiero que te quede bien clarito, mi hermano. Quiero que te quede clarito todo este asunto porque Dios quiere que tú veas algo maravilloso. ¿Quieres tú ser libre del pecado, hermano? ¿Quieres tú que el pecado no se enseñoree y que tú vivas una vida en resurrección? Pues te vas a hacer uno con el Señor. Nos vamos a hacer uno con Él. Dile, Señor, dame esa visión. Porque no es, vuelvo a repetirte, no es que tú tengas una técnica para desprenderte de tu pecado. No, hermano. Las técnicas que el hombre ha inventado para que la gente se deshaga de sus pecados son fracaso rotundo, nunca han funcionado. Lo único que funciona delante de Dios es que tú seas esclavo de Cristo, esclavo de la justicia, justificado. Mira cómo vuelvo a repetir aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quieres tú ser justificado de tus pecados? Aún dice justificado del pecado. ¿Quieres que Dios te justifique de tu pecado? Porque ya aquí en estas alturas de Romanos ya no estamos hablando de los pecados, estamos hablando de la naturaleza del viejo hombre. ¿Quieres tú ser liberado del viejo hombre, mi hermano? Aquí dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vas a aprender a apreciar la gracia. Cristo es la gracia. Cristo en ti es la gracia. Pero ahora entremos pues a entender cómo funciona, porque en el capítulo 7 de Romanos, de los versículos 1 al 6, ahí nos presentan a dos maridos. Fíjate lo que hace Pablo para ayudarnos a entender, porque Pablo quiere ayudarnos a entender cómo funcionamos nosotros con el viejo hombre. Porque si nosotros no entendemos que nosotros los cristianos tenemos dos estados, porque nosotros tenemos el estado del viejo hombre y tenemos el estado del nuevo hombre. Si no entendemos cómo es ese estado, entonces nosotros jamás seremos liberados de nuestros pecados, no seremos justificados del pecado, porque vamos a estar siempre bajo la ley. Mira, en Isaías, capítulo 54 y versículo 5, yo quiero que tú veas algo. Isaías 54 y versículo 5. Ese versículo es maravilloso. Isaías 54:5, lo vamos a leer todos. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Quiero que tú notes, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Quiero que veas, porque para entender los pasajes de la Biblia tú tienes que traerlo a la luz de toda la palabra de Dios. Por eso dice, en tu luz veremos la luz. Originalmente, cuando Dios creó al hombre, tu marido es tu hacedor. Cuando Dios hizo al hombre, originalmente, Dios era su marido. Tú sabes que Pablo habla de todo eso. Pablo habla de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer.
O sea que cuando Dios crió al hombre originalmente, el hombre sin pecar era la esposa de Dios. De hecho, todos nosotros sabemos que, de acuerdo al gobierno divino, de acuerdo al orden establecido por Dios, el orden de gobierno de Dios, así es, siempre hay una cabeza. Cuando el hombre no había pecado, Dios era su cabeza. Y entonces el hombre estaba en una armonía con su Dios y él era la esposa sin pecar. Pero cuando él pecó, cuando el hombre pecó, el hombre tomó el lugar de marido y dejó de ser esposa. O sea que el hombre cayó y cuando cayó tomó otra posición, la posición autoasumida del hombre viejo. El hombre caído asumió la posición de un marido. El hombre criado por Dios era una esposa. El hombre caído llegó a ser un marido. Asumiendo la posición de el marido, el hombre caído se volvió independiente de Dios y se hizo cabeza como el marido. Pero antes de que tú fueras salvo, y quiero que recuerdes, porque muchos de nosotros antes de ser salvos, nosotros nunca nos consideramos una esposa. Nosotros siempre nos hemos creído una cabeza. Aún las mujeres, ellas dicen, pero ¿por qué yo voy a estar bajo la sujeción del hombre? Él debería de estar bajo la sujeción mía. Así que yo quiero que tú te des cuenta que el apóstol Pablo usa todo este argumento para ayudarnos a entender la manera en que nosotros somos liberados de lo que produce nuestros pecados, de lo que produce el pecado. La ley fue agregada para que el pecado abunde. Entonces, esa ley es enemiga de nosotros. Esa ley, escucha bien, esa ley nos mata. Esa ley nos marca y dice, tú no puedes. Y gracias a Dios que como cristianos hemos entendido que Dios no nos dio la ley para guardarla. La ley la dio Dios para quebrantarla, para eso, para que el hombre la quebrante. No hay un solo hombre que no quebrante la ley. Así que yo no estoy inventando nada. Yo estoy diciendo la verdad. No hay un solo hombre en toda la tierra que no haya quebrantado la ley en toda la historia del hombre. Así que eso no nos debe de estorbar. Ok, entonces entremos al capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea que Pablo se está dirigiendo a los hermanos judíos, a los hermanos convertidos judíos y por supuesto también a nosotros los gentiles. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Pero de qué hombre se está refiriendo, hermano? Del hombre viejo. Mira, capítulo 6 y 6. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado. O sea que si ese hombre no es crucificado, ¿qué le pasa? La ley se enseñorea de él. Me explico, ¿verdad? Te estoy enseñando la Biblia bajo contexto, hermano. Aquí te está diciendo Pablo que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que ese hombre no se muere. El 6.3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 6 te lo repite, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mira lo que Pablo nos está revelando, hermano. Que Dios, de la única manera que puede destruir, fíjate, que puede destruir el cuerpo del pecado es, hermano, para que no sirvamos más al pecado, pero es que el hombre viejo se muera. Entonces, en el 7.1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre este vive. O sea que la ley de Moisés
se va a enseñorear no solo en los judíos, también en nosotros si no vivimos crucificados. Ahora veamos la analogía que nos va a poner, porque ahora nos va a poner un ejemplo. Ahora nos va a poner una analogía del matrimonio para que nosotros podamos entender cómo es que Dios nos va a liberar del pecado. Miren pues, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Estamos hablando de tu viejo hombre. Estamos hablando de tu viejo hombre, mi hermano, de mi viejo hombre. Ahora, esto lo ilustra Pablo para ayudarnos a entender cómo es que podemos ser liberados de la ley, porque no vivimos bajo la ley. Pero muchos no han sido liberados de la ley, ni serán liberados, porque no se mueren. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido se muere, el viejo hombre, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Fíjate cómo le habla a los judíos. Pero los judíos están en onda, hermano. Los mesiánicos están en onda. Ellos no entienden estos versículos. Ellos los adaptan a su manera de creer. Pero mira la realidad de estos versículos. Aquí hay una realidad grandísima. Los judíos tenían miedo de salirse de la ley. Ellos decían, no, no puede ser. Era una transición. Los estaba visitando Dios mismo. Dios quería revelarles algo más profundo. Ellos ya tenían la ley de Moisés. Un judío tiene la ley de Moisés. Un mesiánico tiene la ley de Moisés, pero los mesiánicos me espantan a mí porque son cristianos que desertaron. Los mesiánicos son cristianos que nunca aprendieron la palabra y se los engatusaron y los engañaron y resultaron como mesiánicos sirviendo a Dios, queriendo aparentar que son judíos. Mire qué barbaridad, hermano. Mire qué estupidez, hermano. Mire, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si tú no mueres crucificado con Cristo, tú estás sujeto a la ley de Moisés. Eso te está diciendo Pablo. Si no te mueres, quédate allí pues. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Claro, si tú quieres dejar la ley, pero no te mueres, tú eres adúltero. Mire qué tremendo, mire qué revelación la que hay aquí. Si Dios no abre tus ojos, tú no ves esta revelación, hermano. Si en vida del marido te unieres a otro varón, serás adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Tú sabes a qué marido es el que nos quieren que nos unamos? Al resucitado. Al resucitado, porque mira, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás crucificado, hermano, tú te mueres a la ley. ¿Por qué? Porque un muerto no necesita que le marquen. La ley le marca a los que están vivos. ¿Acaso no dice Primera de Timoteo 1:9 que la ley es para los homicidas, para los adúlteros, para los sodomitas, para los mentirosos, para los borrachos, para todo el que se opone a la buena enseñanza, que se opone a esta enseñanza, hermano? Para él es la ley. Así que para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermano, en la ley no se lleva fruto para Dios. En la ley se lleva fruto para la carne y se sirve a la carne y se sirve al hombre viejo, hermano. Entonces Dios quiere que tú captes, pero esto solo por revelación divina te lo puede dar Dios. Si tú recibes la revelación divina de Dios, entonces tú te mueres, mi hermano. Cuando yo recibí la revelación, hermano, de que yo tengo que estar crucificado con Cristo, porque yo pude haberlo leído miles de veces de Pablo, pero ¿qué en mí, hermano?
Tú puedes leer lo de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo no le marcaba la ley. ¿Por qué? Si él ya estaba muerto, si él mismo dice: yo todos los días estoy muerto. Todos los días por causa del Señor. Todos los días estoy muerto y todos los días vivo en resurrección. ¿Te das cuenta cómo uno puede vivir en la gracia? De lo contrario, estás en la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley las produce. La ley es la que da ocasión. Dice que el pecado toma, o la ley toma ocasión del pecado. Sí, así lo dice Pablo: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, fíjese, por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora sí te estoy explicando cómo estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley porque estamos crucificados. Pero un hermano que no vive crucificado, un judío que no vive crucificado, tú sigues bajo la ley, hermano. Y la ley, mira cómo dice aquí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado. Hermano, tú y yo solo podemos ser liberados del pecado si estamos crucificados. De lo contrario, no. Yo espero que Dios abra tus ojos, hermano, y captes lo que estoy hablando. De otra manera es un palabrerío que ni lo entiendes. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Dice, mira, ¿qué diremos? Ya allí podemos entrar al mensaje de mañana, pero quiero que, por favor, mi hermanito querido, captes lo que es estar en Cristo, lo que es ser uno con Cristo, lo que es estar crucificados juntamente con Cristo, hermano. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Uf. ¿Cuál es la ley? La ley del hombre viejo. Así se llama la ley de Moisés, hermano. La ley del hombre viejo. Yo antes no entendía eso, hermano. Yo por muchos años he estudiado la Biblia y yo nunca me conformo cuando no entiendo algo. Hasta que estoy satisfecho y digo: gracias, Señor, porque ahora sí lo entiendo. La ley es la ley del viejo hombre. La gracia es ley también. Es ley. Solo que es la ley del espíritu de vida. La gracia no es de la letra, la gracia no es del régimen viejo, la gracia es del régimen nuevo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Yo le doy gracias a mi Señor, hermano, que Él me ha revelado cómo nosotros somos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya que el hombre caído quería ser marido, hermano, Dios le dio la ley. La ley es para el hombre que quiere ser independiente de Dios. Acuérdate, acuérdate y atesora estos conceptos. ¿Quiere un hombre ser independiente de Dios? Para él es la ley. ¿Sí?
La ley no es para la esposa, porque cuando tú eres el nuevo hombre, eres la esposa. La ley no es para la esposa, hermano. La ley es para el hombre viejo, para el marido. Y tú eres un marido constituido por estar en contra de lo que Dios se ha establecido, la gracia. ¿Sí? Por eso claramente, y quiero que vayamos a 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 9 y te vas a dar cuenta cómo habla Pablo, porque Pablo es experto y lo mismo dice en una epístola como también en otra. Dice en 1 Timoteo 1:9, dice, conociendo esto, otra vez mira, conociendo esto, experimentando esto, que la ley no fue dada para el justo, la ley no fue dada no es para la esposa. Todos los justos son la esposa de Cristo. La ley es dada para el viejo hombre. Entiéndelo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Todo el que está sin crucificar su hombre viejo tiene toda esta clase de quitan, no se la quitan. ¡Wow! Estoy hablando del pecado, no estoy hablando de los pecados. Por eso es importante que entiendas tu salvación. Tus pecados son perdonados por la muerte de Cristo. Pero Dios trata con tu pecado la fábrica, y aquí estamos hablando de la fábrica. Dios trata con la fábrica por medio de la cruz. La sangre tiene una efectividad y la cruz tiene otra efectividad. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Hasta la doctrina tiene que ver, hermano. Si tú quieres tener buena doctrina, tienes que estar crucificado. Si tú quieres enseñar bien a los hermanos, tienes que tener una vida crucificada, hermano. Yo antes no entendía esas cosas, hermano. Y yo andaba, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Yo antes, hermano, yo no discernía, yo no sabía la diferencia. Pero cuando Dios me mostró a mí lo que realmente es estar en Cristo, hoy toqué algo más profundo de estar en Cristo. Y es de que no lo descuides. Todo lo que le pasó a Cristo te tiene que pasar a ti. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. A menos que estés afuera de Cristo, no vas a experimentar lo que experimentó Cristo. Cristo experimentó vituperio, nosotros experimentaremos vituperio. Cristo, Cristo experimentó la cruz para morir, murió muerte de cruz como cordero. Cristo resucitó, sí. Cristo está sentado a la diestra del Padre, amén. O sea que todo el plan de nosotros ya está delineado en la Biblia. Solamente pues tú ya sabes que hay dos formas nada más de cumplirlo. O lo cumples en tus 80 años que Dios te ha dado para vivir en esta tierra, o lo cumples en los 1000 años de disciplina. Pero tú y yo hemos sido llamados para que se efectúe en nosotros todo lo que se efectúa en Cristo, porque estamos en Cristo. O sea que Cristo primero rescata a todos los del Antiguo Testamento que eran de Él, luego rescata a todos los del Nuevo Testamento y de último en el milenio rescata a todos los que son de Él. Y cuando Él termine de rescatar hasta su último, porque a Él no se le pierde ni uno, entonces todos estaremos en la Nueva Jerusalén. Pero nosotros ahorita podemos participar de todo esto que estamos hablando. ¿No te gustaría a ti que te hagan morir el pecado en ti, hermano? Yo sí quiero, hermano. Yo sí quiero. Mira, a mí estos versículos me tienen, pero bien impresionado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién dice que no se puede dejar de pecar? ¿Quién dice, hermano?
vas a entender las epístolas de Juan que están cerca de Apocalipsis, que tienen una revelación profunda, porque las epístolas de Juan te dice que el que peca no ha conocido a Dios, pero debes de saber explicarlo, porque Juan tuvo una razón por la cual decir que el que peca no ha conocido a Dios, porque dice que el que tiene la simiente de Dios no peca. Entonces vas a entender claramente lo profundo de los escritos de Pablo. Pablo nos lleva a la perfección. A mí me impresiona mucho porque él mismo dice que Dios se propuso presentarse gentiles, perfectos delante de él, que el misterio de la piedad es para presentarle hombres perfectos a Dios. Así es, mi hermano, que gracias a Dios terminamos hoy. Démosle gracias. Padre, gracias por el mensaje de este día. Yo sé que era difícil de explicarlo, pero tú nos das la sabiduría para poderlo explicar. Te damos gracias, Señor, por todos los oyentes y te pedimos, Padre, que tú continúes bendiciéndonos a todos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y te quiero recomendar algo, hermano. Comparte este mensaje a todos tus amigos y amistades del Facebook, porque a muchos se les olvida compartirlo. Compártelo para que corra la palabra, para que los hermanos sean vencedores. Esta palabra es para vencedores. Compártelo, no te quedes con él. En cuanto empieza el hermano Carrillo a predicar, share it. Compártelo, hermano, a todos tus amigos. Si tú lo compartes a todos tus amigos, entre todos los amigos de Pan de Vida, tenemos 100,000 personas que les puede llegar este mensaje. Pero si así a ti se te olvida, hermano, a ti se te olvida, entonces, ¿cómo va a correr la palabra? Necesitamos que corra la palabra. Aleluya. Que corra la palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo. Hasta mañana. Bye bye.